Hola mi hermano, que el Señor los bendiga en esta hora. Soy el hermano Israel del Templo de Acción Social Cristiana de Neset. Amén. Estamos bajo la autoridad del pastor Cristian Mora y en este día se nos ha encomendado la labor de entregar un devocional para la iglesia y para todo aquel que quiera escucharlo. Amén. Amén, que el Señor nos bendiga en esta hora con todo lo que está pasando. Sabemos que Dios no es un Dios de liturgia, de cómo se llama, de dogma humano. El Señor siempre rompe los esquemas y los cristianos tenemos que ser así también y usar todo lo que se nos ha entregado para entregar la palabra del Señor y cumplir con la voluntad del Señor de la gran comisión. Amén. Que el Señor nos bendiga. Primeramente vamos a empezar orando para que el Señor tome control de todo lo que se está haciendo, de la palabra del Señor, para que se usen sus palabras y no las mías. Amén. Para que el Señor dé la gracia esa que viene de Él. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora y vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre celestial, Dios mío, en esta hora voy delante de tu presencia, Señor. Dios mío, te doy gracias, Señor, por la vida, por la salud, por esta oportunidad, Dios mío, de poder predicar, Dios mío, de poder entregar una enseñanza, una palabra, Dios mío, tuya. Dios mío, yo nada soy, Señor, nada sé, tú eres quien da la sabiduría, Dios mío. Para ti y por ti son todas las cosas, Señor. Dios mío, tú me has dado esta palabra, Dios mío, para entregarla, Señor, Dios mío. Tú seas, Señor, abriendo los corazones, Señor, para que entendamos lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor. Para que entendamos, Dios mío, cuál es el propósito, Dios mío, de tu palabra, Señor. El rema, Dios mío, que tú nos entregas diariamente, Señor. Gracias te doy, Dios mío, en esta hora te entrego todo lo que soy, Señor. Úsame como canal de bendición, Señor, para todo aquel que oye, que escucha, Señor. Bendícenos, Señor, en este día. Bendice tu palabra, Dios mío. Bendice cada corazón. Abre, Dios mío, activa los sentidos espirituales, Dios mío, no sensible a tu Espíritu Santo en esta hora. Dios mío, dame palabra, Dios mío, dame elocuencia, Señor, la gracia que viene del cielo, Señor, y que toda la honra y toda la gloria sea tuya para siempre. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Sabemos que están ocurriendo muchas cosas en nuestro país, en el mundo, amén. Y muchas cosas, ¿cómo se llama? Se han puesto de mal en peor. Y sabemos que todos son juicios del Señor, amén. Si bien la gente que no cree en Dios le busca la lógica, pero nosotros que creemos en el Señor y que creemos que Jehová, que Dios mueve su mano también cuando llega el día del Señor, entonces entendemos que el Señor ha puesto la mano ya y ha tomado carta en el asunto y todo es por amor. El Señor solamente hace estas cosas para que nosotros entendamos sus propósitos y volvamos nuestros corazones a Él, amén. Amén. El Señor ha puesto en mi corazón hablar sobre el Espíritu Santo que convence de pecado, amén. Porque el Señor, el Espíritu Santo, es quien nos convence de pecado. Amén. Entre otras cosas que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Consolador, es aquel que, ¿cómo se llama? Aquel que intercede por nosotros de día y de noche con gemido indecible, dice la palabra del Señor. Amén. Bien, si vamos a Juan 16:8, dice así: y cuando Él venga, quien el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8 dice así: y cuando Él venga, quien el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, estas tres son las razones por las cuales el Espíritu Santo golpea en el corazón del hombre
para que nosotros le abramos, amén. Y esta sería para convencernos de pecado, justicia y juicio. Porque el ser humano tiene que tomar una decisión en su vida. De hecho, es la decisión más trascendental que el ser humano debe tomar en su vida, y es ¿dónde pasará la eternidad? Amén. Y esa pregunta es muy complicada. De hecho, deja mal parado a mucha gente que no sabe, porque el ser humano puede investigar, puede tener mucho conocimiento, pero él jamás va a tener pruebas de qué es lo que ocurre después de la muerte. Amén. Solamente la palabra del Señor explica qué es lo que pasa después de la muerte. Amén. Y es lo que creemos todos los cristianos, ¿amén? Todos los hijos del Señor. Mire, 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? El Señor retarda su venida, porque eso es lo que esperamos todos los cristianos, la venida del Señor. Amén. Y muchos la tienen por tardanza, lo cual es un error, porque el Señor llega en el momento preciso, en el momento justo. Amén. Sus tiempos no son nuestros tiempos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Sabemos que Dios trabaja en su tiempo, el cual es presente, pasado y futuro al mismo tiempo. Cronos se le llama. El Cairo, perdón. Cronos es el tiempo de nosotros. Cairo es el tiempo de Dios. Amén. Entonces siempre tenemos que esperar el tiempo de Dios y confiar en el Señor, de que Él tiene todas las cosas preparadas bajo su mano. Sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente. En Él y para Él son todas las cosas, Él está en todo lugar, Él sabe todo. Entonces podemos dejar en Él, depositar toda nuestra confianza y nuestra fe. Amén. Amén. Mire, esto es lo que dice la palabra del Señor. Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Habla de pecado en singular. Habla de un solo pecado. ¿Qué significa esto? Que hay un solo pecado el cual te lleva a la condenación, el cual te condena eternamente. Y este es el pecado de no creer en Jesús, de no creer en Cristo. De hecho, la palabra lo dice. Si leímos el capítulo 8 de Juan 16, dice, el versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en Él. Entonces, claramente el Señor Jesús hace entender que el pecado que condena a la gente es el pecado de no creer en Cristo, de no creer en Jesús. Pero ahora, ¿quién no cree en Jesús? Tal vez tú crees en Jesús, pero crees en un Jesús como un hombre histórico, como una persona histórica, de alguien que vino a la tierra, que hizo milagros, que ayudó a los necesitados y luego fue crucificado, y es válido, porque ocurrió así. Amén. Pero esto no lo es todo. Amén. Miren, los mismos agnósticos, los mismos ateos que no creen en Dios, ellos no niegan la existencia de Jesucristo, de que estuvo, porque ellos que son filósofos, que estudian la historia, que estudian la filosofía, la literatura, ellos no niegan que Jesucristo existió debido a las pruebas que hay, tanto históricas como literariamente, sin necesidad de nombrar la Biblia. Amén. La cual es la fundamental. Pero ni ellos pueden negar la existencia de Jesucristo. Amén. De hecho, marcó un antes y un después, que hasta el día de hoy está, que es el antes y el después de Cristo, lo cual es algo clarísimo de que Jesucristo existió. Pero hay gente que solamente cree en Jesús como alguien histórico. Amén. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que muchos, incluyendo a los demonios, creen en Jesús. Y de hecho no le dice solamente creen en Dios, sino que le dice creen que son uno. Crees que Dios es uno. O sea que le habla, ellos creen incluso en algo tan profundo como la Trinidad de Dios. ¿Me entiende? Entonces, si ellos aún creen y tiemblan, pero son demonios, ellos no están salvos. Esto quiere decir que aunque tenga mucho conocimiento,
aunque creas que Dios existió, que Jesucristo existió, creas en la Trinidad, que es algo profundo de la doctrina cristiana, aún así no eres salvo. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no te sirve de nada creer que solamente Jesucristo existió. Tú tienes que creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo, que te convence de que Jesucristo existió y dio su vida por todos nosotros, amén. Que dio su vida para salvarnos, que salvarnos de la condenación eterna, derramó hasta la última gota de su sangre, amén, para que fuese pagado el precio que nosotros debíamos. Él tomó nuestro lugar, amén, porque así la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, amén. Por lo tanto hay un precio que se tiene que pagar por el pecado, el cual es la muerte. Y como el pecado es infinito, digo infinito al decir que un ser humano común y silvestre no puede rechazar el pecado porque habita en nosotros. Pablo decía, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Es porque el pecado habita dentro del hombre. Romanos lo dice. Por tanto, todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Aún al nacer, el ser humano ya está caído debido al pecado que se originó en Adán. Pero Jesucristo, a ese pecado infinito, Él hizo una paga infinita, amén, en cuanto a su salvación. Él murió en la cruz del Calvario, fue crucificado para salvarnos a ti y a mí, murió por todos nosotros, amén. Y aunque tengas mucho conocimiento de teología, si no dejas que el Espíritu Santo te convenza de este pecado, de que te convenza de que estás mal al no creer que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor, seguirás navegando en un mar de incertidumbre y alejado de Dios. Y muchos cristianos se encuentran en esta situación, que aún estando en la iglesia, aún estando en la casa del Señor, aún estando en cargos, amén, no conocen a este Señor. Amén. Miren, la palabra del Señor enseña que las obras sin fe son muertas, que no por obras se salva la gente, pero sí hay obras de los que son salvos. Eso lo explica Pablo. Por lo tanto, aunque tengas mucho conocimiento y teología, tienes que hacer la acción por fe de dejar que el Espíritu Santo te convenza de pecado, que el Espíritu Santo te tome tu vida y te moldee. Deja que el Espíritu Santo te convenza de pecado. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el antiguo pacto habían tipos de Jesús, tipos de Cristo. Y estos pueden ser el pan del propiciatorio, los sacrificios de Éxodo del Pentateuco, las ropas de Adán y Eva. Amén. Porque cuando hubo pecado en el hombre, se requirió un precio, algo que cubriera el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y desobedecieron el mandamiento de Dios de no comer del árbol del fruto del bien y del mal, el Señor los vio cubriendo su desnudez con plantas, con hojas de higuera. Y lo que hizo Dios fue darle pieles de animales para que ellos se vistieran. Lo que hizo Dios fue sacrificar un animal para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado, los cuales son tipos de Cristo. También cuando el chivo expiatorio del Pentateuco, que era derramada su sangre para cubrir el pecado del pueblo. También todos los rituales de sacrificio que se hacían en el Pentateuco para cubrir ciertos pecados, pero lo único que hacían era cubrir los pecados. Pero ¿qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto quiere decir que Jesucristo fue el sacrificio que quitó el pecado del mundo. Él no solamente te ofrece una vida
o sea, un perdón de pecados. Él se ofrece una vida libre de pecados. Por eso el sacrificio de Dios es tan grande, de Jesucristo. Porque Él te ofrece una vida libre de pecados. Probemos al Señor. Probemos que el Señor es verdadero, que el Señor es real. Tantas pruebas hay de que el Señor es verdadero. Pero usted tiene que dejar que el Señor moldee su vida, que el Señor te convenza, que el Espíritu Santo te convenza de pecado. Esa es la única forma de que entendamos que el Señor es real. Amén. Permite que el Señor tome tu vida. Permite que el Señor te haga entender que estás mal. El Señor quiere que nuestros corazones vuelvan a Él. Que nuestros corazones se arrepientan de sus pecados y vuelvan a este Dios tan generoso, tan bueno, que lo único que tiene son pensamientos de bien. ¿Qué es lo que decía 2 de Pedro 3:9? El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere salvar tu vida. El Señor quiere salvar tu vida. El Señor te ama. El Señor se sacrificó en la cruz del Calvario. Murió por ti y por mí para salvarnos. Tenemos que tener la actitud que tuvo Pablo cuando conoció a este Dios. Cuando apareció el haz de luz y cayó. La palabra del Señor dice que Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Nosotros tenemos que hacer la misma pregunta. Si quieres conocer a este Dios, pregúntale: ¿quién eres, Señor? Muéstrame quién eres. Quiero conocerte. Y después, ¿qué pregunto? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la manera de dirigirse al Señor cuando uno recién conoce a este Dios. Cuando el Señor te bota de todo tu conocimiento, de todo lo que tú crees. Porque así es el Espíritu Santo. Santiago dice que el evangelista predica y el Espíritu Santo convence, cambia la vida. El Espíritu Santo es quien hace la obra. No permitas que tu ideología o lo que tú crees te cambie, no permita que el Espíritu Santo cambie tu vida. Amén. La fe se ve con tus obras. Ora por fe. Busca la presencia del Señor. Busca conocer a este Dios tan grande, tan bueno. El Señor te ama. El Señor quiere salvar tu vida. Amén. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conozcamos a este Dios. Santiago dice que los justos ya no tienen conciencia de pecado. Entre el versículo 19 al 21 del capítulo 3. Dice que los justos ya no tienen conciencia de pecado. ¿Cuántas veces el cristiano, si bien ha sido lavado por la sangre de Cristo, la cual no hace más que vencedores, prestan oído a las acusaciones del diablo? ¿Qué dice Apocalipsis? Ha caído el acusador de nuestro hermano, que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. El diablo, una de sus funciones es acusarnos. Cuando escuchas esa voz al oído que te dice: no puedes, eres indigno de tal cosa. Pero tenemos que recordar que somos la iglesia gloriosa de Jesucristo. La iglesia que fue comprada por un precio de sangre. Hay que darle el valor a la sangre de Cristo. Él es el acusador de nuestro hermano. Escuche las acusaciones de Satanás. Porque una persona que escucha las acusaciones de Satanás se siente indigno de todo. Va a darle una alabanza al Señor y dice: soy indigno de alabar al Señor, porque ¿qué el Señor va a escuchar a alguien como yo? Va a predicar y dice: ¿qué voy a enseñar yo al resto si soy indigno, ni yo he aprendido algo? Antes de pensar en cuán indignos somos, tenemos que pensar en cuánto peso le damos, cuánto valor tiene para nosotros la sangre de Cristo. Apocalipsis dice que hemos vencido a Satanás, al diablo, por la sangre de Cristo. Venga tu reino, dice la oración. Venga tu reino a nosotros. Quiere decir esto, que tiene que venir el reino de Dios y la autoridad de Cristo en nuestras vidas, a donde estemos, en nuestro trabajo.
Tenemos que ser la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Difícil es, sobre todo en este tiempo que hay más distracciones, que todo está en contra del cristiano, de la palabra del Señor. De hecho, todas estas leyes, todo esto que está ocurriendo, todo va en contra del Señor y está todo... la palabra del Señor dice que el mundo está bajo el maligno. El príncipe de este mundo es Satanás, el diablo, y todo está en contra de la palabra y de todo lo que es Dios. Por eso, el antes y después de Cristo aunque es algo tan tangible, no tiene ni un peso ante la gente para hacerles creer en Jesucristo. Ni eso. ¿Por qué? Porque este sistema es anti-Dios, es ateo. Pero aún así ni el diablo puede negar la existencia de Dios. Por eso hay tantas religiones, tantas doctrinas falsas. Entendamos estas cosas, hijos de Dios, cristianos. El Señor nos ama y el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Querido amigo, querido vecino, familiar, hermano en Cristo, que está escuchando esto, que el Señor te bendiga. Mi más sincero deseo es que entendamos que si el Espíritu Santo no nos convence de pecado y de justicia y de juicio, no podremos ser salvos. Hay muchas cosas que salen en la Biblia que nos hacen indignos del Señor, de la salvación, pero en sí toda esta... Mire, en la palabra del Señor hay 3 sentencias bíblicas que convergen en una sola, la cual es que si no crees en Dios eres condenado, si no crees en Cristo. Porque la palabra del Señor dice, por cuanto negaron a mi Hijo, negaron también al Padre. Y la palabra del Señor enseña que si tú niegas a uno de la Trinidad, a Cristo o a Dios Padre, el espíritu del anticristo está en ti. Eso sale en la Biblia. Y mire, 3 son las sentencias que el Señor deja explícitas en la Biblia que te quitan la salvación de tu vida. Primeramente, Juan, el Evangelio de Juan 16, 8, 9, que el pecado de no creer en Cristo. Amén. También está en Mateo 12, 31, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no tiene perdón. Y en Juan 3:3, el que no es nacido de nuevo. Pero ¿cómo yo no blasfemo contra el Espíritu Santo? No blasfemo contra el Espíritu Santo, sino niego que Él existe. Y lo dejo actuar en mi vida. ¿Y cómo hago eso? Creyendo en Cristo. También el no nacido de nuevo. ¿Cómo yo nazco de nuevo? Creyendo en el Señor y Él me da una vida nueva. Toda esta advertencia de pecados sin perdón que eventualmente te llevan a la condenación convergen en el no creer en Cristo. A Dios Cristo se le dio un nombre por sobre todo nombre. Por cuanto Él obedeció, se volvió el Padre de todos los que obedecen. El Señor quiere salvar nuestra vida. Él murió, entregó su vida. Él en el Getsemaní entendió que si Él no padecía la muerte de cruz, no iba a venir el Consolador. Y cuando Él veló con sus discípulos, cabecearon y durmieron. Y a la tercera vez que Él fue, Él entendió que con sus fuerzas no podían, que necesitaban al Espíritu Santo. Por eso Él les dijo, os conviene que yo me vaya y que traiga a vosotros el Consolador. Entendamos esto, hermano. El Señor nos ama. El Señor quiere que nosotros seamos salvos. ¿Y cómo creemos en el Señor? Leyendo su palabra. De hecho, Jesús mismo dio un ejemplo hablando de Lázaro y el rico. Una vez que Lázaro estaba en el cielo y el rico estaba en el infierno, dice que había una gran cima, o sea,
un agujero, un pozo sin fondo entre el infierno y el seno de Abraham, amén. Y Lázaro estaba en tranquilidad, en paz, y el rico estaba en tormento. Entonces, el rico le dice a Dios: Dios, permíteme ir a mi casa y avisar a mi familia, a mis hermanos, que esto existe para que ellos no caigan aquí conmigo, no padezcan esto conmigo, temiendo por su familia. ¿Y qué le dice Dios? Le dice que a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la escritura. Oigan la escritura, oigan la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es muy poderosa. Por eso entiendan, estos textos bíblicos tal vez son pocos, pero un puro texto bíblico tiene un trasfondo tan grande, porque el Señor y el Espíritu Santo hacen entender muchas cosas. Y la sabiduría viene del cielo. No viene de un libro, no viene de nada más que del cielo y de la búsqueda del Señor. Entendamos estas cosas. Tu hermano que conoce a este Dios y está apartado o está dudando, el Señor te ama, y aprovechemos este tiempo. Menos televisión, menos celular, menos Netflix. A todos nos caen, nos duelen estas palabras. Pero seamos prudentes y no insensatos. Tengamos nuestra lámpara rebosando de aceite. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Esta es la palabra del Señor, este es el consejo del Señor, de que dejemos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Y el Señor va a salvarnos de la ira. Que el Señor les bendiga. Amén.